Bienvenidos a un episodio más de Bet on You Endurance Podcast. Pablo, bienvenido. ¿Cómo estás en esta mañana? Muy bien, muchas gracias. Otro lunes más de ya no sé cuántos seguidos que les acompañamos que les acompañamos a veces en el auto, en su desplazamiento, en la bicicleta, cuando salen a correr. Así que muchísimas gracias como siempre. Algunos invitados nos han dicho, ¿no?, que nos escuchan cuando van en el auto, otros que mientras están haciendo cicla en el rodillo, etcétera. Pero bueno, a nosotros nos pone súper contentos cada lunes de poder estar dando más información y contándoles de temas, avances. Historias como las que se vienen. Historias también como las que se vienen. De hecho, voy a arrancar de una. Hoy estamos con un invitado súper chévere, lo conocemos de diferentes ambientes cada uno de nosotros. Estamos con Martín Dalmau. Martín es un gran ciclista. De hecho, ahí lo conocí yo como gran ciclista. Es gerente de una compañía, es empresario. Y lo que vamos a tocar hoy, que es lo que creo que nos compete en esta conversación, es cómo de haber pasado de una condición cardíaca súper compleja, que la voy a leer porque se llama disfunción del nódulo sinusal, ¿ya?, que es una disfunción que hace que tu corazón lata más lento porque deja de marcar, o sea, deja de tener un marcapasos. Tu propio marcapasos. Exacto. Deja de funcionar correctamente. Y justamente la manera de solucionar este tipo de disfunciones es instalar un marcapaso artificial muchas veces. Y Martín pasó de esta condición a correr una de las carreras de MTB, posiblemente una no. Esta edición fue probablemente la más dura del mundo. Sí, es la carrera más dura del mundo que hay. Y Martín, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias y gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí. Hola Pablo, hola Leo, mil gracias por esta invitación. Pablo. A ver, yo tuve la oportunidad de guiarle de alguna u otra forma en la preparación para un par de las carreras más duras que has hecho. Pero el 2023 o finales del 2022, no recuerdo bien, vino una noticia que, claro, como entrenador y es como que te genera cierta preocupación, frustración, un montón de sentimientos encontrados, pero como persona vivirla debe ser mucho más duro. Y cómo enfrentarlo con la familia. Y eso es lo que me acuerdo que fue una llamada y me dijiste, oye, ¿sabes qué? Probablemente tenga que dejar el deporte. Y la recomendación es que pueda luego volver a hacer algo, pero muy suave. Y ya les adelantó un poco el cuento Leandro. Terminó haciendo una carrera de 30 y pico de horas y de las más duras del mundo en un clima maldito. ¿Cómo fue todo ese proceso? El clima fue tremendo, ¿no? El clima, la altimetría, las condiciones en general aprovecharon que era el cumpleaños número 20 de la carrera, que es el Cape Epic. La gran mayoría probablemente habrán escuchado de esta carrera. ¿Y cómo fue este proceso? Justo desde desde los dolores, desde cómo empezó. Más que el proceso de la carrera, ya le vamos a hablar, pero el proceso para llegar a la carrera luego de que te dijeron, oye, no puedes seguir con el deporte. Sí, bueno, la historia viene inclusive atrás de cuando yo empecé a hacer ciclismo, que más o menos en mi pubertad yo empecé a tener un montón de migrañas severas y eran migrañas que me paralizaban totalmente. O sea, estaba conversando aquí con ustedes y de repente empezaban unas lucecitas y el proceso solo iba para peor, y si tenía suerte no terminaba en el hospital, y si realmente la migraña era muy fuerte tenía que terminar en el hospital, inyectado cosas y todo el tema. Y viví una vida deportiva todo el tiempo, pero siempre interrumpido por este tema de migrañas y cosas así. Entonces, para mí fue muy difícil dedicarme a un deporte de endurance, porque si es que yo me esforzaba mucho, una de las cosas que me pasaba era que me daba una migraña. Entonces, hice diferentes tipos de deportes, pero tenía esta traba. Y para mí, yo no podía decir, oye, yo tengo esta enfermedad, que de cierto punto es una condición, pero es como que sí eres enfermo, pero no la quieres aceptar. Pero no, sí, tal cual. Y era algo que me impedía, porque era todas las semanas y a mí me mermaba 2 o 3 días. Entonces, imagínate, de la semana yo pasaba 3 días con malestar o dolor. Claro, y no podía ser consistente en ningún deporte, probablemente. O sea, lo hacía, pero siempre interrumpido. Y tenía que ver deportes que no me podía ir al fin del mundo, porque si me daba migraña, ¿cómo regresaba? Claro. Entonces, más o menos en el 2015,
mi familia tenía muchos problemas cardíacos. Mi papá 2 infartos, un derrame. Mi mamá se va con mi papá a un chequeo y le dice, le dice al doctor, oye, ¿no podrá hacer algo del corazón? Ven, que le está afectando para las migrañas. Y el doctor le dice, sí, dile que venga porque ahora estamos encontrando un tema que el foramen oval permeable, que es básicamente la válvula que se abre cuando tú estás en la barriga de la mamá para que el corazón funcione al revés. Cuando naces no se cierra del todo. Y esto se ha encontrado que ocasiona cierta relación con las migrañas con aura, que son las que yo tengo. ¿Es la válvula mitral? ¿O es...? No, es la válvula que está en la mitad. Cuando naces del corazón va al revés. O sea, cuando estás en la barriga va al revés. Esta es la válvula que se abre en la mitad para que el corazón pueda funcionar al revés. Una vez que respiras, esa válvula se cierra y nunca más funciona. Yeah. O sea, no es nunca una más se vuelve a abrir. funcional. Sí, no es una corazón. pared. Se convierte en una pared. Pero en un porcentaje de la población no se cierra bien o tiene agujeros o cosas así. Entonces te hacen un examen que con un eco te inyectan burbujas, o sea, son de agua, y ven si se pasa al otro lado. Entonces, efectivamente, en mi caso se pasaba bastante. Entonces, eso ocasiona que la sangre no pase por todo el cuerpo. O sea, un porcentaje de la sangre se queda, se va y pasea y te llega directo otra vez. Y es sangre que todavía no está filtrada por un montón de órganos que tienen que filtrar la sangre. Oye, ¿y los médicos te han dicho por qué pasa esto? O sea, ¿por qué se da esta condición? El foramen, o sea, es genético y simplemente es como que no se cicatriza bien o no se cierra bien y pasa en un porcentaje. Y tampoco está 100% comprobado que es esa la razón de las migrañas, sino hay discusiones súper fuertes y entre los doctores y nunca vas a encontrar en un libro, sí, Andy, ciérrate porque tienes migrañas. Claro. Pero mi cardiólogo me dijo, ve, cerremos porque como... no está, o sea, te está contaminando la sangre, inclusive si es que llegas a tener un coágulo, un filtrador de coágulos súper importante es los pulmones. Entonces, es mejor que esté cerrado. Entonces me cerraron y... Eso fue una intervención sencilla. Eso te iba a decir. No, ¿Cirugía o cómo funciona? Es más o menos complejo. Es un catéter que entra hasta el corazón. Y en el corazón pasan por esta válvula. Entra por la ingle. Sí. Pasa por esta válvula al lado de las arterias, se abre como una moneda de 25 centavos, le jalan y al otro lado se abre otra moneda y es como una H que se pega y el organismo se encarga de incorporarle. Entonces yo tengo ese aparato dentro del corazón, pero es bastante, o sea, es como una pared, no es como válvulas articulares o cosas así que están en movimiento, sino como unas arterias, nada, es una pared, o sea, básicamente como que si te hubieran puesto en el músculo algo, ¿no? Entonces, sí es del corazón y todo, es complejo, pero es una operación bastante segura y está súper bien. Con eso bajaron las migrañas de, como les decía, una al mes, en más o menos buenas épocas, una a la semana, en mi peor época en la pubertad, a 3 al año. Entonces venía una época que me daba una, luego venía otra, y capaz me daba una más o capaz no, y de ahí ya me iba de largo. Entonces a mí me dio mucho más tranquilidad porque para mí era el terrorista, le decía yo. Porque estaba en una conversación como ahorita y de repente, no le veía a Leandro. Y me va a dar migraña. Entonces, de estar en esta conversación, yo tenía que decirles, ¿saben qué? Ya vengo, me voy. Me desaparecía y me iba a mi casa a encerrarme en un cuarto un día entero. Al día siguiente sentirme y a oscuras, como un chuchaqui así mortal. Claro. Y 3 días así. Entonces, la verdad es que fue bastante duro sobrepasar todo eso y seguir haciendo una vida normal porque más fácil era como lamentarse del tema y decir, no, mejor no hago nada. Y además te dicen, busca qué es lo que te da la migraña, pero yo nunca encontré. O sea, no había una razón, un motivo. Si hacía esto, si comía esto. Entonces, hubo una buena época que solo me quitaban cosas. Entonces, deja de comer queso, deja de comer, no hagas deporte, no tomes café. Y todas esas cosas lo hago ahora y no me pasa nada. Entonces, es como interesante, ¿no? Es el preámbulo de lo que luego pasó. Claro. Porque está de alguna forma relacionado. Sí, porque pasa esto, me operan, bajan las migrañas y encuentro que en el ciclismo ya me puedo ir
Ya puedo hacer horas de horas. Puedo hacer 3 días seguidos y no pasa nada. 4 días seguidos no pasa nada. 6 días seguidos no pasa nada. Chévere, me voy a una carrera en Colorado y todavía no le conocía al Pablo. Y bueno, me fui a la carrera esta que era de 6 días, me rompí la clavícula el 5.º día, pero ya pude hacer una carrera de varios días sin claro. Solo tuve un accidente y me rompí la clavícula, pero sin migrañas, claro. Y eso es peor porque me caí en el abasto, entonces. Las peores caídas son así. A mí dime. Sí. Entonces, que sacando una foto, para sacar una foto te caíste la última vez, creo, ¿no? Alguien sacó un teléfono, algo así. Me acosté donde pensé que era una banca y no era una banca. Y me fui de cabeza y me rompí el dedo. Sí, pasa. Volví desesperado porque, claro, me perdí el último día, hice un entrenamiento con un coach de Colorado mismo y fue más o menos, todavía no tenía potenciómetro, nada. Y volví con unas ganas terribles. A las 2 semanas estuve subido en el rodillo con la clavícula todavía rota y ya entrenando. Y en eso ya encontré BET. Entonces, BET como locos, a entrenar como locos. Vino la pandemia, seguimos entrenando como locos. Fue lo mejor la pandemia para entrenar, creo. Sí, para muchos fue lo mejor. Sí. Para mí creo que fue mi mejor momento de deporte. Sí. Hacíamos carreras en Swift, espectacular. Claro. Además de Martín se volvió en el investigador de todo lo que podías encontrar en Swift. Entonces organizábamos las carreras, hicimos contrarrelojes por equipos, invitábamos a profesionales. Iron Guama estuvo con nosotros en una carrera. Y nos conectábamos por Corda, entonces hablábamos. Claro, yo me acuerdo de las conversaciones por Discord, yo me acuerdo, estaba ahí. Claro, sí. Entonces, bueno, voy a Suiza y corro súper bien en Suiza, me va excelente en Suiza. El Swiss Epic, una de las famosas carreras Epic. De 5 días. También tuve un accidente, se me cruzó una vaca. Casi no acaba la carrera. Me acuerdo de ese accidente, me acuerdo que lo habían comentado. Y la cosa es que termino y fuerte y todo bien. Y yo he embalado con este tema de las carreras por etapas porque para mí es la mejor forma de hacer turismo. O sea, vas, conoces sitios, todo el mundo está alineado, todo el mundo tiene la misma ilusión de la carrera y como son varios días terminas haciendo unas relaciones súper chéveres. Entonces, conoces los países y gente de todo el mundo de una manera muy distinta. Entonces, más allá de lo deportivo, para mí el hecho del viaje es espectacular. Claro. En eso de la pandemia también me había anotado al Cape Epic. Uh-huh. Y por cosas vienen, cosas van, terminó siendo el 2023 del año que yo me iba a ir. Y me iba con un amigo que se llama Andrés Moreno, también un gran ciclista. La cosa es que estábamos entrenando y nos vamos a la playa. Hemos hecho muchos años la costanera, que hacemos toda la costanera en 4 días. Y muchos caen con influenza, no se sabía si era influenza, si era COVID, y bien fuerte. O sea, muchos de ellos. En ese paseo yo logro hacer mi mejor, ¿cómo se llama? FTP. Mi mejor FTP fue en ese paseo. O sea, subí el FTP, espectacular, venía... Te sentías volando. De lujo, estaba volando, en noviembre. Claro. Esto era noviembre más o menos. No, diciembre. Y vuelvo y me da como una gripe. Y yo estaba entrenando y desesperado por salir y seguir entrenando para llegar a marzo al Cape Epic bien. Para esto yo les voy a interrumpir. Todo este proceso, desde que me acuerdo la primera llamada, luego del Break Epic, a decir, oye, quiero entrenar y todo, ha sido un proceso de incremental del rendimiento. Uh-huh. Porque me acuerdo la primera vez que salimos, dije, chuta, no ha sido tan bueno. Me acuerdo de una subida antes del COVID o algo así, digo, puta, y vienes del Break Epic y toda la cosa. Y así no, en el break turisteé sabroso. Pero bueno, luego vino la pandemia, como les contaba el Martín, y el rendimiento empezó a subir, porque además el Swiss Epic iba a ser el Swiss Epic 2021. Y todos estaban entrenando durísimo, porque era un grupo de amigos que iban a la carrera. Y creo que al menos de mis amigos, fui de los primeros que dije, no, algo más tengo que hacer porque no está funcionando. Y me compré el potenciómetro. Cuando todos tenían potenciómetro. Claro. Y fue una cascada porque ya hasta el Martín se compró potenciómetro, hay que comprarse, porque está mejorando. Porque además siempre he estado medio de la mano en la tecnología, por eso les contaba el tema de Swift. Y que luego hicimos algunos retos bien interesantes en Swift.
y el rendimiento que iba a llegar para el 2021, para el Swiss Epic, estaba altísimo. Todos enfocados, entrenando muchas horas porque se tenía el tiempo, por la pandemia, y luego les cancelaron. Entonces eso fue un bajón luego en el rendimiento, es normal para todos. Luego se hizo esta nueva subida para el 2022, que fue el Swiss Epic, y ahí ya viene el tema de, nos contabas, llegaste a un momento muy alto. Muy alto. Me fue súper bien. Post-Swift, Swiss Epic, es que te empezás a sentir mal, preparándote ya para la Primero muy bien. No, primero muy bien. El Swiss fue en agosto. Muy bien, me voy a la playa. Regreso, o sea, a la costanera. Regreso de la costanera y cuando regreso de la costanera me da como esta gripe. Claro. Y normal y todo. Y teníamos una salida que hicimos por la Vía Collas y después subimos hasta Calderón. Y en esa subida empecé súper fuerte al principio y después me empecé a sentir como... estaba con gripe y no debía haber salido. Me sentía un poco medio raro. Y en la parte alta, ya llegando a Quito, me da migraña. O sea, nunca me había pasado desde que me operaron que me daba migraña mientras pedaleaba. Yeah. Entonces me tocó llegar a la casa sin ver en bici de ruta porque pierdes la vista. Entonces solo ves un lado y pierdes un poco la concepción de un montón de cosas. El sonido te molesta, etc. Me tocó llegar hasta la casa. Llegué a la casa y dije, bueno, es la del año. Probablemente me va a pasar. Pasará. Y nada. Entonces, 2, 3 días no pedaleé. Al tercer día ya pedaleé, chévere. Empecé a salir. Esto era un sábado. Empecé a salir otra vez. El jueves salgo de lo más tranquilo. O sea, una zona 2 tranquilo. Llego a la casa y 2 cuadras antes de llegar a la casa, migraña otra vez. Decía, no puede ser. O sea, debe ser una alerta eso. Sí, o sea, ¿qué me está pasando? Entonces, digo, no, bueno, hay que descansar un poco más, capaz estoy sobreentrenado, lo que sea. Y digo, ya son las 2 del año. Pasan, creo que no sé si fue una semana más. Entreno normal un día, voy a la oficina y en la oficina otra migraña. 3 en 3 semanas. Entonces ya la preocupación, o sea, psicológicamente, tienes que tomar en cuenta que yo estaba queriendo enfrentar una carrera de 8 días y me estaban dando migrañas cada semana. Y estabas a 3 meses. Y estaba a 3 meses. Entonces yo decía, ¿cómo voy a hacer? O sea, ¿y qué pasa si es que voy hasta Sudáfrica y llego y me da migraña en mitad de la nada, en ese calor y todo? O sea, va a ser terrible. Claro. Entonces me voy preocupado, vacaciones de Semana Santa a la playa, de diciembre a la playa, regreso. Y a lo que regreso, mi mamá me dice, oye, ¿por qué no te chequeas del corazón otra vez? Porque, o sea, está medio raro este tema que te estén dando migrañas otra vez. Entonces voy donde el doctor pensando que iba a hacer una cita más porque yo sí me chequeo regularmente. Y me pone el electro, como siempre me pone el electro. Y el rato que sale el electro, la impresión, él coge y dice, aquí está. Y yo me quedo así como que, no... Claro, aquí está qué. O sea, no, a ver, está clarísimo. En 3 meses tengo la carrera más importante. Claro, ¿cómo que aquí está? Yo seguía preguntando, ¿y será que me puedo ir al jefe? Normal, no sé por qué, pero normal. ¿Y qué encontró? El síndrome que tú describiste es que básicamente tú tienes la parte donde se inicia la descarga eléctrica en el corazón para la primera sección del latido, cuando tú ves un electro que sube y luego baja y como que se queda en la mitad y luego sube y baja otra vez. Tenemos unos nódulos, tenemos un cableado, digamos, natural por donde pasa la electricidad y tenemos unos nódulos que son los que retardan el latido. O sea, la señal, no el latido, sino la señal, porque el latido tiene un orden, tiene que latir arriba, luego abajo. Entonces, si no tuvieras ese freno, el corazón latiría todo junto. No funciona. Claro. Entonces, para que funcione como funciona, tiene que haber este nódulo que le frena la señal y deja que llegue en el tiempo justo a donde tiene que llegar. Y es un loop, digamos. Una vez que termine y llega hasta el final, vuelve a empezar. Si no llega hasta el final, se te puede quedar trabada la señal eléctrica en la mitad. Entonces, estos nódulos a veces se generan fibras, se afibran, y eso hace que la señal empiece a ser más lenta.
Claro, como yo soy un paciente del corazón ya de mucho tiempo. Claro, y de otras cosas previas. Yo ya sabía que tenía esta condición, pero estaba dentro de los parámetros. O sea, hay un tiempo específico y digamos, la teoría te dice hasta tal tiempo tú puedes aceptarlo y una vez que pasa de ese tiempo tienes que hacer algo porque ya no es aceptable. Entonces, lo que parece que pasó, y esto es teórico 100%, es que la misma influencia que les sacó la madre a un montón de amigos, a mí me dio, no con tantos síntomas, pero me afectó el corazón. Y eso hizo que ese tiempo se alargue mucho más. Entonces salió de los parámetros normales de un corazón normal. Entonces... ¿Y todo esto 3 meses antes de la carrera que estabas preparando? Exacto, para el 2023. Para el 2023. Con mi amigo comprado todos los pasajes, entrenado, listo, todo listo. ¿Cómo se hace conciencia de una condición así? Porque me imagino que en el momento que el médico ya te dice, oye, mira, esta es la condición, o sea, una persona que es súper deportista o una persona que encima se está preparando para la carrera más importante posiblemente, o sea, ¿qué pasa por la cabeza de Martín? Y 2 semanas antes dice FTP. O sea, bueno, el chequeo fue un mes después de que hice mi mejor FTP. Tu mejor FTP, claro. Entonces dices, o sea, ¿cómo? Y creo que lo primero es como que es como un baldazo de agua fría, ¿no? De decir, bueno, tengo una nueva realidad, ¿cómo le voy a enfrentar? De ley hay algo que puedo hacer. Y empiezan las preguntas con el doctor. Entonces, el doctor que yo iba constantemente, él no es electrofisiólogo, que es el que te checa la parte eléctrica. Él es cardiólogo general. Entonces, él me dijo básicamente, Martín, bajo esta condición, tú te tienes que poner marcapasos. Y te recomiendo que ya no pienses en ser el mega deportista, sino haz deporte normal. Para esto, tenías 40 años en ese entonces. Eso fue lo doloroso. Además, yo había vivir con marcapasos, 40 años en octubre. Claro, 40 años más, 30, 50 años más. Y el problema del marcapasos es que cada 7 años te tienen que cambiar la batería. Entonces, es una operación de cada 7 años. Y hay algunos tipos, porque me acuerdo haber investigado también del tema. Hay algunos tipos de marcapasos. Esa fue la primera reacción. Veíamos cuál sirve para hacer deporte. Claro. Y ese era lo que... Porque claro, el marcapasos lo que te hace es que falla y toma el control de la electricidad de tu corazón. Claro. Entonces, tu corazón falla y el marcapasos le pone un ritmo específico. Pero no es el ritmo que tu cuerpo necesita. Entonces, para un deportista... Es el que está programado en el marcapasos. Para un deportista... Y te pone un bloqueo además, de arriba o abajo. Te pone un bloqueo abajo, te pone un bloqueo arriba. Tienen que programarle. Si es que tienes una vida muy activa, la programación es mucho más compleja. ¿Qué pasa? La pregunta venía ahí, si es que está haciendo un esfuerzo en el que probablemente necesite que su corazón suba a 165 y está con un bloqueo en 160, ¿qué pasa ahí? No había muchas respuestas alrededor de eso. Y bueno, yo siempre tuve el corazón bastante lento, que era una de las siempre las tuviste bradicardia, digamos. Uh-huh. Entonces, era investigar y a qué me enfrento. Y claro, un poco la explicación del doctor en ese momento fue, mira, yo no quiero que tú haciendo bici, peor haciendo bici, te desmayes, te caigas, no sabes en dónde, ni cómo, ni qué te vas a golpear y que yo te tenga que atender aquí en emergencias de no solo de un tema cardíaco, sino de una caída. Y también otro de los riesgos era, y lo veíamos y habíamos conversado, es que en la noche también te bajaba peligrosamente, pongámosle así, el pulso a muy pocos latidos por minuto. O sea, lo importante también es que luego yo tengo muchas conversaciones con electrofisiólogos. Entonces, ahí un poco, claro, ya era más claro el tema porque, por ejemplo, mi electrofisiólogo de acá, él le ha visto a Rolando Vera. Entonces, él me contaba, de tus latidos, él tiene menos. Yeah. Entonces, cosas así. O sea, claro, el deportista tiene una tendencia a generar esto, sobre todo los deportistas de endurance. Y además, el corazón crece y eso hace que cada vez tenga que latir menos, porque el volumen del stroke, que se llama, es mayor en el deportista por lo general. Entonces, lo primero es qué marcapasos me pongo y qué opciones tengo. Entonces, se suponía que había un marcapasos para deportistas. Pero ya investigando, o sea, era un problemón porque no existía aquí
tenía que irme a poner en Estados Unidos y ese hay que programarle súper bien. O sea, no le puedes programar y ándate 6 meses, sino tiene que estar programado para lo que haces. Para... No es el Bluetooth del teléfono, claro. Exacto. Entonces, no era una opción. Había otros marcapasos que te instalabas dentro del corazón y son como una capsulita, pero luego no te sacan. Entonces, cada 7 años se muere y te ponen otro lado. Entonces, yo iba a terminar con 5 marcapasos en el corazón. Oye, y perdón que te interrumpa, ¿todo esto afectó de alguna forma a tu entorno laboral, familiar? Porque el deportista descarga su energía normalmente haciendo deporte, el estrés y demás. Esa época, ¿cómo fue en el entorno familiar y en el entorno laboral? O sea, me acuerdo que una vez que me pusieron un Holter, que es el examen que te hacen durante 24 horas. Es un electrocardiograma permanente de 24 horas. Me hicieron durante 72 horas y justo salí con mi pareja que iba a correr el Cape Epic el 2023. Con tu compañero, que no confundan que saliste con tu mujer. Claro, sí. pareja de ciclismo. De tu compañero con el que ibas a correr. Y 2 amigos más. Y empezamos a andar a ritmo normal y yo me empecé a quedar. No doy. Y ahora, ¿cómo es esta vaina? Y se me caía el holter. Y claro, una pesadilla. O sea, la peor salida de mi vida. Sentía que ya me moría psicológicamente muy mal. Entonces, creo que inmediatamente psicológicamente te vas hundiendo. ¿no? Sí. Además, si te dicen, oye, no tienes que hacer tanto deporte y capaz que te puedes caer y te puede pasar algo. Entonces la ya te vas limitando automáticamente. Empieza a darse vueltas, claro. ¿no? Y estás afuera y dices, ¿este esfuerzo será que hago? O capaz ya le sentí algo y mejor no hago. Me acuerdo cuando volví a entrenar, yo como entrenador también era, hijo, y si le mando esto y es muy fuerte. Eso tienes ese riesgo, ¿no? De que no, o sea, tal vez le mandé un intervalo muy intenso, hizo ese esfuerzo y se desmayó. Imagínate cómo esa responsabilidad como entrenador es bien alta. Y yo sí, o sea, nunca le he dicho al Pablo, pero siempre reconozco que él cogió una papa caliente, porque no era fácil ser entrenador de alguien que viene con una condición. Y además esta condición, por lo menos de lo que leí antes de empezar la entrevista, no es una condición que es como que muy normal. Vos lo dijiste recién, los médicos recién lo están estudiando, recién lo están enfrentando. Entonces es todo un desafío. Ahora, ¿cómo hiciste para salir, digamos, de una situación así? Porque más allá de la situación física que implica que tu corazón no esté funcionando del todo bien, ¿qué es lo que sucedió mentalmente, físicamente, laboralmente, familiarmente, digamos, para que te saque de esa condición? Porque sé, de lo que nos contaste un poco también, que llegaste a tocar fondo bien grave. O sea, y la salud como tal, a pesar que te restringiste ciertas cosas e hiciste lo que te decían los médicos, tu salud en general, probablemente metabólica, inclusive, estaba decaída. Claro, porque al principio tenía que investigar y todavía tenía el plan con el Pablo. Y me mandaba un entrenamiento. Hoy día ya mejor no voy a entrenar hoy día. Entonces empecé a saltarme los entrenamientos. Empecé a caer de picada hasta que el Pablo un día me dijo, ve, mejor investiga, tómate tu tiempo. Claro. Y volvemos cuando ya sepamos exactamente cómo enfrentar este tema. También me tocó enfrentarle a la persona con la que iba a correr el Cape y decirle, oye, le cité a la oficina, ¿no? Oye, te puedo visitar en la oficina como un tema, pero el pobre sudaba, decía, fuera, ¿qué me va a decir? Tremendo lo que va a pasar. Digo, pana, no voy a poder ir al Cape. Claro. Y claro, creo que para él fue un alivio porque dijo, ya me salvé. Y no se volvió a subir a la camioneta. Sí. El Andrés no se volvió a subir a la camioneta. Ya se fue con la familia a Sudáfrica y no quiso saber más del Cape. Hasta aquí llegamos. Dijo, eso fue una señal divina. Pero yo seguía con el bicho. O sea, yo quería el Cape y me puse a investigar y yo tengo unas reuniones de EO, que es una organización que hacemos unos foros y conversamos y explicas tus problemas y te ayudan a analizarlo. Entonces ellos me dijeron, pana, no puedes simplemente decir no y quedarte con una sola respuesta. Empieza a investigar, busca otras respuestas. Entonces busqué otro electrofisiólogo acá en Ecuador. Una de las opciones era una ablación, que es que entran y te queman el nódulo
y con lo que te queman se cicatriza bien. Pero y eso es algo que se hace comúnmente. Pero en otras condiciones. En otras condiciones, pero también en deportistas. Y vuelven a la normalidad súper bien, pero claro, en tu caso no en mi caso todavía no está registrado como una solución válida. Todavía está en investigación. Y esta investigación empezó en Brasil. Entonces, una de las opciones era, anda a Brasil a hacerte la ablación. Entonces, pero ¿será que la ablación será la mejor o no? Claro. Y un poco para cortar el tema, un doctor aquí me dijo, sí, hazte la ablación, yo te hago. Y yo ya hice la cita y me iba a hacer la ablación en la siguiente semana, porque yo soy medio así. Me dijo, sí, es buena opción. ¿Me puedes hacer? Sí, entonces el martes voy. Y le llamo a este grupo y este grupo me dice, no sé, investiga más. Y para esto, el primer doctor, el electrofisiólogo que me vio, ya me hizo investigaciones y habló con gente del extranjero y les mandó toda la información y todo. Y me sentó y me dijo, Martín, hemos analizado tu caso, es un caso complejo, pero como tú no tienes síntomas claros, o sea, no tienes desmayos, no vale la pena que te hagas la ablación, que primero está en fase de investigación, y no vale la pena que te pongas un marcapasos porque va a haber que cambiarte cada cierto tiempo. Claro. Entonces, pero ¿cómo te quedas solo con esa respuesta? Y te vas al Cape Epic con la respuesta de un doctor. Ojalá no me desmaye en el Cape. Claro, no te vas. Esa es la respuesta lógica, ¿no? Entonces, hice esta otra investigación que me decían la ablación. Entonces yo ya, básicamente cuando me dijeron, te vamos a hacer la ablación, yo ya era otra vez un deportista élite, ¿no? Todavía ni me habían hecho. Y me tocó irme un poco para atrás y decir, no, a ver, o sea, este es un tema que me puede complicar la vida. Entonces, vamos a investigar afuera y decidí hacer una consulta externa con el Hospital de Navarra. Entonces, igual les mandé todos los exámenes y se demoraron como un mes en contestar. Y un día estaba llegando a la oficina, llego a la oficina y me suena el teléfono y era un doctor del Hospital de Navarra y tuvimos una conversación que en realidad fue súper chévere. Y todos los médicos súper chéveres, súper profesionales, no tengo nada más que agradecimiento para todos los que me vieron. Y él me empieza a decir y me explica que básicamente operarme a mí sería operar un papel. Que no me están operando a la persona, sino al papel que dice que ya estoy fuera de los parámetros normales. Que yo tengo que hacer un seguimiento permanente de mi condición, que tiene ciertos riesgos, pero que hacerme la ablación o ponerme un marcapasos sería básicamente operar un papel, no a mí, y por lo tanto él me recomendaba que no me opere. ¿Y por qué no operarme? Me decía, porque para operarte yo necesito dos condiciones. La una es que te mejore la calidad de vida. La probabilidad de que yo te mejore la calidad de vida operándote es baja. La probabilidad más alta es que yo te empeore tu calidad de vida, con cualquiera de las dos cosas. Y la otra es que te acorte tu vida, o sea, que te alargue tu vida. O sea, si yo pienso que tú vas a vivir 20 años y con esto te puedes hacer vivir 40, entonces vale la pena la operación. Me dijo, también es más probable que se te acorte la vida. Ah. Entonces, yo me quedo... Y obviamente en toda esta evaluación me imagino que entra, ¿no? El que los médicos ven que sos una persona deportista, que tiene un estado físico específico, entonces... Correcto. Entonces, para esto, yo le digo, oye, pero voy a poder, porque la pregunta era, ¿puedo hacer el Cape o no? Esa era la pregunta. Porfiado. Clave. Él estaba seguro de que iba a ir al Cape. Claro. Y le digo, oye... Y en el Cape se arrepentía, pero... No sé. Y le digo, oye, pero ¿puedo entrenar normalmente? O sea, puedo... Ya le había contado toda mi historia, lo que hago y todo. Y me dice, a ver, si cogemos la población de Ecuador, estoy seguro que tú no eres un tipo normal. O sea, los tipos normales no salen en bici 6 días a la semana. Los tipos normales no entrenan las horas que tú entrenas. No es una condición normal. Tú tienes que estar consciente de cómo estás y manejarlo. Pero no te puedo contestar a tu pregunta. Y
tú vas a tener que irlo manejando y tampoco tienes que también me dijo el doctor de acá, me dijo, no es que tienes que dejar el deporte, pero ten cuidado de abusar del deporte. Entonces... O sea, empieza a medirte tú mismo. Esa exacto. fue la respuesta. Que es una respuesta dura mentalmente, porque medirse cuando uno se tiene que exigir es súper duro. Pero él me dice, te voy a decir algo que para un médico, y ojo, te estoy diciendo algo como médico y tiene una responsabilidad gigantesca, es que a ti no te va a pasar nada. O sea, tu condición te va a permitir a ti hacer deporte y vas a estar bien y no te vas a morir, porque primero tienes que tener ciertos síntomas que en este momento no estás teniendo. Entonces, yo no te puede ser algo que, repentino, ajá, digamos. Eso ya es una tranquilidad. Ahorita no te va a pasar nada. Entonces, que un doctor te diga eso, creo que ya te dice mucho, ¿no? Porque de pasar te tenemos que poner un marcapasos, o sea, te garantizo que no te va a pasar nada, hay un abismo. Claro. Pero sí quedó el tema en la cabeza. Y para ese entonces yo ya cero deporte, con sobrepeso, sintiéndome mucho peor que cuando me dijeron. Y me voy a un viaje, regreso y me da gota. Me dio gripe. O sea, ya en la olla. Cuando volvió estaba hecho un desastre. Un desastre. O sea, no llegaba a 100 watts. En 20 minutos ya me tenía que bajar del rodillo. O sea, un desastre total. O sea, era agarrar otra persona. O sea, era otra persona a la que había que prepararle un entrenamiento para el Cape Epic. Imagínate lo que representa. Era como que a recibir meses. A alguien que no tenía ninguna experiencia en ciclismo a poquísimo tiempo de la carrera. Claro, empezar de cero con alguien nuevo. Pero ahí está donde la memoria muscular y donde la experiencia ya juegan un rol fundamental. Pero, claro, ahí es cuando él hizo el clic. Porque yo todavía tenía dudas. O sea, me había inscrito, me fui con otro amigo, con el Andrés Barriga, con el que corrí el Swiss. Y ya estaba embarcado otra vez. Pero todavía no sabía mentalmente si iba a poder o no. Y entonces yo le decía a mi amigo, no, seguro me voy. Pero en el fondo decía... Y el amigo me iba a visitar la oficina, creo que una vez cada 15 días. Oye, seguro que el Martín sí va a poder, porque estoy gastando un platal. Claro. Claro. Y entonces, cuando me dio gota... Después era, oye, ¿quién está mejor, el Martín o yo? Porque ya las cosas empezaron a nivelar. A nivelar las cosas, claro. Cuando me dio gota, ahí sí entendí. O sea, me hizo clic y dije, me voy a morir más rápido así. O sea, si me tengo que morir, me voy a morir mucho más rápido si no me motivo. Porque no era un problema ya no era un problema de si puedo hacer bicicleta o no. O sea, sí podía hacer bicicleta. Pero si yo no tengo el Cape al frente, no iba a entrenar como entreno. Y yo nunca me siento mejor que cuando estoy en pico de forma. O sea, cuando estoy en pico de forma es cuando digo, wow, o sea, qué sano me siento, qué bien me siento. Y muchas veces... un montón de cansancio, sí, pero me siento espectacular, el cuerpo funciona perfecto, duermo rico, o sea, es otra cosa. Muchas veces hemos hablado en el podcast, ¿no? De esto de correr con la zanahoria al frente, ¿no? Sabiendo que tenés una meta delante y que en realidad cumpliste la meta, pero ya hay otra meta y siempre vas corriendo atrás de la zanahoria y eso hace que uno se mantenga. Y ahora ya hay estado, otra meta, ¿no? Que no está muy relacionada al ciclismo incluso, pero es deportiva. Bueno, está bien. Pero ahora, ¿cómo fue? Ya tenemos, o sea, nos contaste qué fue lo que pasó, el diagnóstico, todo lo que te vino pasando posterior a eso. Hoy veo un Martín que estoy más que seguro que ya no tiene gota, que ya no tiene sobrepeso, ¿verdad? Que pudo enfrentar esta situación, llevarla adelante. ¿Cómo fue competir en la Cape Epic? Porque sé que la competiste este año. O sea, pasaste todo lo que pasaste. 2023 no pudiste competir por toda esta situación. Y 2024 lograste la meta de decir, me voy y la compito. ¿Cómo fue hacer un Cape Epic mentalmente sabiendo toda esta situación? Fue bastante duro. O sea, ¿te pasaba por la cabeza tengo una condición o simplemente duro como vivieron de duro todos los que fueron? Yo creo que el entrenamiento fue muy duro. Yo siempre pienso que la carrera, y la mayoría de gente dice eso, ¿no? La carrera es como que el dulce, claro, y lo duro es el entrenamiento. Es la fiesta al final del entrenamiento. Digamos. A pesar que fue una fiesta bien dura, pero claro. Y larga. Bien caliente. Tremenda fiesta. Sí. Pero el entrenamiento muchas veces es mucho más duro y psicológicamente mucho más desgastante. Porque en la carrera estás disfrutando, estás con amigos. El entrenamiento muchas veces es solo.
en este proceso mi mujer se quedó embarazada y tuvo un hijo en noviembre. O sea, tuvimos un hijo en noviembre. Es que iba a decir tuvimos. Porque tuvo un hijo. Claro. Hasta el Cape Epic casi que tuvo. No, tuvimos un hijo en noviembre. Imagínate lo que es entrenar para el Cape con un bebé recién nacido. Claro. Entonces yo tenía que madrugar, subirme al rodillo, bajarme del rodillo para ayudar con mis otras 2 hijas, que se vayan al bus, y terminaba el entrenamiento después de que ya se iban en el bus. Y yo le preguntaba, ¿qué haces? ¿Qué paras tanto en medio del entrenamiento? Claro. Y esperar que igual funcione, ¿no? Porque no es lo mismo, pero dentro de todo creo que ahí el Pablo se lució, porque todo el tiempo yo le estaba llamando, diciendo cosas, porque mi entrenamiento fue súper irregular. Y pero fue muy progresivo. Sí. Creo que eso fue la primera cosa, hacerlo muy progresivo y probando cosas hasta que... Y el primer reto fuerte fue la vuelta al coto. O sea, para mí la altura y todo el tema de la altura es durísimo, me afecta siempre mucho. Y pude hacer la vuelta al coto y terminar. Entonces, eso fue como que ya, ok, estoy de vuelta. Pero otra vez en diciembre, primero me da una gripe bastante fuerte, que una semana no pude entrenar, ya se me cortó el entrenamiento. Y la siguiente semana me da otra migraña. Y yo dije, o sea, se acabó el Cape. Claro, me dio esa migraña y yo dije, otra vez estoy en las mismas. O sea, ya, fin. Por suerte, no me dio otra. Entonces yo dije, bueno, me santiguo y ojalá no haya más. Y a las 2 semanas de eso me salió una lesión de rodilla. Así, cerquita de la carrera. O sea, unos dolores que no podía... O sea, en un paseo me tuve que dar la vuelta, regresarme y no pedalear más. Nos íbamos a las antenas. Llegué hasta la puerta de la hacienda, me di la vuelta y bajé. Y no sabíamos si iba a llegar. Otra vez. No puede ser. Entonces el entrenamiento fue durísimo y con todas esas cosas en la cabeza y con dolor de rodilla llegué al Cape. Y llegué súper bien. O sea, y yo le decía al Pablo, o sea, no me siento tan bien. Y una de las cosas que creo que fue un buen aprendizaje en este es que para el Swiss yo traté de llegar a mi peso ideal muy temprano. En este yo no me preocupé del peso hasta el final. Y en el final fui súper disciplinado. Entonces llegué al peso que yo quería en los últimos mes y medio, 2 meses. Y de esa manera no tuve tanto sufrimiento con el tema del peso durante tanto tiempo, porque en el Swiss me pasó que bajé de peso y luego empecé a subir y ya nunca más pude volver a bajar al peso ideal. Entonces llegué liviano, llegué fuerte, llegué todo. Y salimos 2 días antes y salgo fuertísimo a pedalear y todo. Termino la vuelta y me empieza el dolor de rodilla. Entonces dije, no, o sea, no voy, o sea, porque el día que me dolió la rodilla de verdad acá en Ecuador, tuve que parar de pedalear. No pude dar un pedalazo más. Entonces yo decía, esto es para retirarse. Que creo que de cierta manera fue una bendición porque me olvidé del corazón. Entonces totalmente, claro. Ya era, oye, estaba esta como rodilla... el Dr. Chapatín, ¿no? Le duele esta aquí, rodilla ahora le duele tiene, acá. sí. Y claro, esta rodilla me duele. Entonces, a recuperar, a llegar al hotel, a hacerse masajes, etcétera, etcétera. Y gracias a Dios, todo el Cape estuvo ahí el dolorcito, pero nunca fue un impedimento. En el Cape llegamos a 42 grados centígrados. En ciertos momentos eran unos calores que, o sea, ya no entendías. O sea, ya no sentías la diferencia, pero era un calor salvaje. Pero de ahí tuvimos la ventaja que fuimos 28 ecuatorianos. Entonces fue una fiesta, disfrutamos un montón de amigos. Y te diría, una cosa importante, creo yo, de todo el proceso fue también en los entrenamientos saber decir cuándo no podía. Entonces un montón de veces, no el entrenamiento como tal de rodillo, esos todos me salían bien, pero cuando salía con el grupo de amigos, y tengo unos amigos que son unos monstruos y hicieron un tiempazo en el Cape, el Diego y el Guchis. Entonces salía y me sacaban la madre y yo decía, o sea, ¿qué voy a hacer en el Cape? Les llamaba al Pablo, o sea, estoy en la olla, no llego ni de chiste. El Andrés, mi compañero, también andaba una bestialidad, no voy a llegar bien. Pero yo me enfoqué más en hacer lo que el Pablo me mandaba y olvidarme si es que me votaban o no me votaban. O sea, simplemente hice mi proceso. Y es el control de la intensidad que a veces nos cuesta.
y que a veces queremos medirnos en todas las salidas con los amigos, queremos ver cómo estamos y creo que ese no es el camino para el progreso. Siempre. 100%. Si esa hubiera sido mi medida, yo estoy seguro que tanto mentalmente... Que no viajabas. No me hubiera ido. Entonces, cuando apareció una lesión, cuando me sentía mal, porque no siempre me sentí del todo bien, me daba la vuelta y me regresaba a la casa. Y claro, mis amigos han de haber pensado que no llegaba al Cape ni de chiste. Pero fue parte de mi proceso y creo que es importante vivir el entrenamiento a la final del día es tu proceso. Tú tienes que saber aceptar tus condiciones, cómo tú te sientes, no salir a quererle ganar con el que vas a viajar porque no sacas nada. Inclusive durante la semana puede ser que tú tuviste unos intervalos súper intensos y llegas al sábado hecho pedazos y él hizo zona 2 toda la semana y llegó frescazo al sábado. Y te estás midiendo cuando no vale la pena. Y creo que aquí una enseñanza es que a muchos nos han dicho que no se puede. Creo que en la vida a mucha gente, hoy justo yo subí un post de una señora que rompió el récord de maratón a los 76 años y que ella era la que ostentaba el récord en Chicago y un año después, a los 76 años, hizo de 3 horas 24, creo, de 3 horas 34 bajó a 3 horas 33, a los 76 años. Y normalmente te dicen, ya no puedes mejorar más a esa edad. Y sí se puede, o de pequeño, a mí me pasó que me dijeron, oye, tú no puedes. Entonces creo que con investigación, no es cuestión de decir, no, sí, el médico dice que no y yo me voy a lanzar a que sí, sino que creo que investigando y que proponiéndose uno sí lo logra. Claro, yo creo que tienes que tener responsabilidad. Yo, por ejemplo, me hice las pruebas de esfuerzo 4 días antes de irme de viaje, me hice cada 6 meses, voy y me hago la prueba de esfuerzo. O sea, no es que dije, ya, ahora sí voy a correr y qué me importa esto y veamos. O sea, yo tengo 3 hijos atrás, no puedo ser irresponsable tampoco. Entonces, lo hice con toda la responsabilidad del caso y estando muy consciente que si yo en el proceso de la carrera me sentía mal, por más que esté en el fin del mundo y haya pasado lo que haya pasado y quede mal con el que quede mal, me iba a bajar y me iba a dar la vuelta y me iba a ir al hotel. O sea, yo tenía esa consigna. Mientras yo me sentía bien, iba a correr y feliz de la vida y fue una experiencia espectacular. Pero si yo me tenía que bajar, tenía que ser consciente de que me tenía que bajar y no arriesgar. ¿Qué consejos podemos darle? Porque así como tu condición, digamos, y que has vivido y que estás viviendo, digamos, cotidianamente, porque lo decís, ¿no? Me sigo haciendo exámenes cada 6 meses. Corriste una de las carreras más importantes y más heavies que hay. Hay un montón de gente que también tiene condiciones, por ahí no la misma, pero diferentes condiciones. ¿Qué consejo podés darle a alguien que está entrando a esta situación de una condición que posiblemente lo esté separando del deporte? Yo creo que una de las cosas que tienes que buscar es tu propia felicidad. Si no estás feliz, la condición va a ser 100% peor. Si para ti la felicidad es hacer deporte y tratar de tener una meta, pon la meta. Y capaz es una meta que no la vas a poder hacer y te quedes a mitad de camino. No es grave. O sea, no va a pasar nada porque te pusiste una meta y no llegaste. Y mientras más alta sea la meta, no hay ningún problema. Si es que en el proceso ves que responsablemente no vas a llegar, puedes aplazarla o buscar otra meta un poquito más abajo. Pero no tengas miedo de ponerte esa meta, de lucharle, de investigar, de ser 100% responsable con lo que tú tengas y de buscar esa felicidad que a la final es lo que va a hacer que la condición sea menos grave. Yo el momento en que más me hundí y peores síntomas tuve fue en el momento en que dejé de hacer todo y dije, ya hasta aquí llegué, la bici no es para mí y no hagamos más de esto. Entonces, esa es una mala idea. Esa creo que es una mala idea. Sí puede haber un momento de análisis, de entender lo que te está pasando y vas a caer en un momento específico, te vas a sentir mal y todo, pero lo importante es coger y salir y hacer lo que te guste.
Bueno, o sea, la verdad es que qué mejor consejo. O sea, no puedo sumar nada porque es justamente lo que siempre hablamos, ¿no? O sea, ten una meta adelante, enfócate en seguir estas situaciones, como lo dice Martín, que él lo vivió de primera mano. Por eso la meta no tiene que ser la felicidad, sino disfrutar del proceso. Y creo que esa es una gran enseñanza de este episodio. Sí, de este capítulo de Bet on You. Martín, a mí no me queda más que agradecerte por compartirnos tu historia y compartir cómo se puede seguir haciendo frente a una situación como esta y seguir adelante. Martín, gracias por participar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, un gusto. Y como digo siempre, Pablo, nos vemos el lunes que viene. No se olviden suscribirse. Chao.